Bueno, Andrés Medina, director general nada más y nada menos que de Metroscopia, que son las personas más deseadas en estos tiempos, ¿no? Ahora vengo, que tenía una reunión, como decía, en la Carlos III, y lo que me han preguntado, a ver si ustedes son capaces de adivinarlo. ¿Qué pasará en las elecciones? Claro, es decir, lo que le interesa a la gente. Es decir, yo mi núcleo de conversación se circunscribe a eso, ¿no? Me reciben con mucho cariño, oye, tal, hablas de no sé qué tema y te dicen, oye, por cierto, oye, si no te importa, ahora vamos a hablar de qué va a pasar en las elecciones, ¿no? Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y posee una dilatada experiencia profesional como experto en la investigación de la sociedad española, fíjense que bien que leo, y en el análisis electoral. Trabajó durante más de 6 años en el gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, eso es un tema importante, donde dirigió el Departamento de Análisis y Estudios, ¿no? Y actualmente es director general de Metroscopia. Por tanto, vamos a tener una oportunidad enorme que nos clarifiquen muchas de las cosas que a todos nos interesan, pero también le preguntaremos sobre la realidad de la sociedad española, de cómo se siente la crisis, la vivienda y todo eso, ¿no? Por tanto, Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias. Es el segundo año que nos vemos, ¿eh? Además veo que repites. Sí, pero voy a cambiar de tema. Vaya. Luego hablaremos de lo que quieras. ¿Me vas a llevar la contra de todo lo que he dicho? ¿Qué ibas a decir? No, bueno. eso. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, por la invitación una vez más. Estoy muy contento, muy agradecido de teneros aquí. Me proponían hablar de los empresarios y de lo que opinan los españoles sobre los empresarios. No es fácil porque sobre este asunto la verdad es que es un ámbito poco estudiado en nuestro oficio, en nuestro gremio, ¿no? Pero nosotros en Metroscopia sí que tenemos datos que en el fondo lo que nos llevan a pensar es de la enorme carencia de cultura económico-empresarial que tenemos en la sociedad española. Realmente persisten a lo largo del tiempo una serie de tópicos, de estereotipos que permanecen indemnes en el paso del tiempo y se sigue percibiendo pues, bueno, a la empresa muchas veces como esa actividad que es pues, bueno, explotadora, codiciosa, egoísta, etcétera, etcétera, ¿no? Como veréis, cuando veamos los datos y cuando pasamos de planteamientos abstractos e ideológicos y nos vamos al análisis y a la evaluación de comportamientos más concretos, más reales, veis que la cosa cambia, ¿no? Hay un dato que nosotros en Metroscopia, a la hora de analizar esto, nos permite entender cómo ese planteamiento abstracto y ese planteamiento concreto se diferencia. Por ejemplo, ser empresario la cultura empresarial es una cosa de derechas o es una cosa de izquierdas. Pues mirad, los datos nos dicen lo siguiente. Nos dice que más de la mitad de la población ha considerado seriamente en algún momento de su vida ser empresario, más de la mitad, ¿no? Eso también contradice aquello de si somos un país más de funcionarios que de empresarios. Bueno, en líneas generales somos un país que tenemos una cierta pulsión y admiración hacia la actividad empresarial, hacia el mundo del emprendimiento, pero hasta el punto de que más de la mitad se lo ha planteado seriamente. Luego no lo han hecho. Pero esos, entre quienes se lo han planteado seriamente, observamos lo siguiente, que el 49% dice ser de izquierdas, tiene una pulsión más de izquierdas, y el 50% dice de derechas. Por tanto, veis que más o menos equilibrado o muy parecido a la sociedad española en general, en este país de 50 contra 50, ¿no? En el que vivimos. Cuando le preguntamos ya no a los que han dicho, oye, me lo he planteado, sino de verdad, en algún momento de mi vida tuve una etapa empresarial, pasa de ser aproximadamente también casi por mitades, ¿no? Se reparte prácticamente izquierdas y derechas. Y, sin embargo, cuando le preguntamos a los que actualmente ejercen una actividad empresarial, o bien que son autónomos o son directivos en una pequeña o mediana empresa o en una grande, nos lo dicen casi los mismos, 26 contra 32, nos dicen izquierdas-derechas. Con lo cual, por lo que estos datos invitan a pensar, es que en nuestra sociedad la actividad empresarial podremos decir que es una actividad
ideológicamente neutra, ¿no? Que hay tantos de izquierdas como de derechas. Bueno, esto es lo que es en realidad, pero sin embargo la percepción es completamente diferente. Cuando le preguntamos al conjunto de los españoles, si la actividad empresarial es una cosa más de derechas o una cosa más bien de izquierdas, nos dice el 63% que es más bien de derechas y solamente el 6% nos dice que es una actividad más bien de izquierdas. Por lo tanto, como veis, persiste en nuestro país de forma inalterada ese tópico que asocia la actividad empresarial con actitudes más conservadoras que progresistas, pese a ser ejercida, como he comentado anteriormente, de forma ideológicamente neutra. Es decir, que esto es uno de los elementos que nos habla de esa carencia de cultura empresarial, ¿no? En nuestro país. Y eso hace que cuando ese asunto de las empresas, cuando lo preguntamos en las encuestas, hace que las actitudes frente a lo empresarial a veces de salida son negativas. Es decir, por ejemplo, cuando le preguntamos si las empresas actualmente se están aprovechando de la actual coyuntura, de la evolución del coste de la vida, lo dicen 7 de cada 10. Es decir, el 70% de los españoles piensa que los empresarios se están aprovechando de la coyuntura actual. El 60% dice, en la mayoría de los españoles, dice que los beneficios empresariales son uno de los principales causantes de que la inflación esté como está, ¿no? Y, por tanto, y ya para completar la terna de datos, nos dice también la mayoría que que esos beneficios empresariales no producen un retorno en la sociedad. Esto, como digo, forma parte de los datos que pertenecen a ese mundo de lo menos concreto de esos comportamientos abstractos, de esos pensamientos y opiniones abstractas y más ideológicas y no tanto particulares, porque sí que de alguna manera consideran los españoles, de forma mayoritaria también, que es bueno que las empresas tengan beneficio para generar confianza, que actualmente incluso esas grandes empresas que manifiestan sus resultados y hacen ruedas de prensa expresando los buenos datos de beneficio en el último ejercicio, los españoles no lo ven mal, lo consideran que eso es legítimo y que genera confianza. Por tanto, vemos una cierta contradicción, una cierta ambigüedad de lo que es el comportamiento abstracto con el comportamiento más concreto, ¿no? Por tanto, lo que nos habla, y sigo con ese primer punto, es de la falta a veces de la cultura económico-empresarial, o dicho de otra manera, de lo cercano que está en la opinión del mundo de la empresa del mundo político y, por tanto, de alguna manera queda teñido y queda contagiado y contaminado por las dinámicas políticas que en este país en concreto, en este momento, son bastante potentes. Por tanto, hoy en día, que además la relación del poder económico con el poder empresarial no es muy fina, por decirlo de alguna manera, ¿cómo está la imagen de las empresas en nuestro país en términos de opinión pública? En primer lugar, hay que diferenciar dos cosas. En el anterior congreso, en el mes de noviembre que estuvimos hablando, ya os lo comenté. Hay que diferenciar dos cosas. Los españoles opinan sobre la gran empresa y sobre la pequeña y mediana empresa junto con los autónomos. Sobre los primeros, sobre la gran empresa, piensan lo siguiente: funcionan muy bien, pero son parte del problema. Ya lo habéis visto, que cuando hablamos de los beneficios empresariales, de que no hay retorno a la sociedad, piensan esto de la gran empresa, porque los españoles de alguna manera ven a los grandes empresarios parte como si fueran parte del ecosistema político. Sin embargo, cuando piensan en las pymes, cuando les preguntamos por las pequeñas, medianas empresas, por los autónomos, de los cuales todos y cada uno de nosotros tenemos una referencia cercana, una referencia directa, pensamos lo siguiente, los españoles, una mayoría piensa que a la pequeña y mediana empresa, tal y como están las cosas, no le va bien, las cosas les van mal,
pero son parte de la solución. Es decir, para que todos salgamos necesitamos que a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, les vaya bien. Y esto es, como digo, lo que piensa una mayor parte de los españoles. Y esto, como digo, también lo comentaba el anterior ponente cuando hablaba de cómo él mismo notaba en primera persona cuando me hago empresario o no empresario, ¿no? Esto sucede también cuando cambiamos empresario por emprendedor. Es decir, en los españoles consideran que cuando le añadimos la palabra emprendedor, el emprendimiento, a lo que es digamos, esas ganas de ganar dinero, a ese componente económico de la actividad, se le añade un componente de realización personal. Y ahí los españoles consideran que esa actividad, el emprendimiento, que como nos ha explicado Alberto es lo mismo, porque él no ha dejado de hacer lo mismo, lo que pasa es que cuando eres emprendedor pues tienes un punto de realización personal y un punto que la gente lo tiene mejor. Entonces, los empresarios en líneas generales, ¿cómo están vistos por la sociedad española? Y ya para terminar y someterme a la tortura de preguntas que me va a hacer Paco Marrenda sobre las próximas elecciones, tenemos poco tiempo, Paco, y son 8.000 ayuntamientos y 12 comunidades autónomas. Yo tengo todo el día, no, vale, no hay problema. Perfecto, yo tengo todas las respuestas. Bien. Creo que correctas, espero. No, por terminar, ¿cómo ven los españoles a los empresarios? ¿Qué perciben del empresariado español, de la clase empresarial? El 80% de los españoles, un poquito más, dicen que están bien preparados, al menos tan bien como los mejores empresarios de los países de nuestro entorno. Esto es una primera evaluación cuando pasamos de las musas al teatro, de lo general a lo concreto, y piensan que nuestros empresarios están bien preparados. Les genera confianza a más del 70% de los españoles. Por tanto, una cosa ya para terminar, sí que es bueno que a pesar de este mensaje que quizá es negativo, de esta carencia de cultura empresarial que he venido a transmitiros, sí que os digo una cosa y con esto concluyo. Nosotros en Metroscopia hacemos evaluación y analizamos la evaluación de muchas figuras públicas de todo tipo, no solo políticas, también de instituciones y en el caso concreto de empresarios en particular. Evidentemente en nuestro país, igual que hay muchos políticos de los cuales no conocemos el nombre, pero sí están las figuras nacionales, hay empresarios que la gente reconoce. Bueno, la evaluación del empresario con peor aprobación en España es mucho mejor que la evaluación del mejor político. Entonces, esto de alguna manera creo que es importante tenerlo en cuenta en un país en el que la carencia de cultura empresarial es importante. La imagen de los empresarios es de preparación, es de confianza y desde luego de una mayoritaria aprobación. Muchas gracias. Paco, ¿qué trampa me tienes preparada? No, ya la verdad es que como lo has hecho muy bien, tienes derecho a croissant, igual hasta un sándwich de jamón y queso, ¿no? ¿Sabes? Es decir, que creo que la cosa, y Fernando está muy generoso y ha tirado la casa por la ventana, ¿no? O sea, cada vez pasa lo mismo. Yo no he pillado, he intentado beber algo al entrar y no ha habido forma, ¿no? Y no he pedido nada lujoso, pero no, un café. Dice, no te preocupes que dentro hay, y aquí me tienes, ¿no? Bueno. Vayamos a lo importante, que es lo que toca, ¿no? En estos últimos... Si quieres que te traigan un café, que me das... No, porque entonces me lo cobrará. Y me he quedado sin efectivo, ¿no? Sí. No, pedir una Coca-Cola. Ya es hora de Coca-Cola. Bueno, vayamos al lío, ¿no? En los últimos tiempos hemos visto cómo desde el gobierno, y el presidente del gobierno especialmente, pues criticaba a los empresarios, e incluso se producía una situación bastante peculiar, y es personalizar. Es decir, pues a Ana Botín, Ignacio Sánchez Galán, Juan Roig, luego del Pino de Ferrovial, etcétera, etcétera, ¿no? En las encuestas, ¿qué imagen te dan de lo que es esta polémica? Y luego la otra es de la relación que existe actualmente entre el poder político y el poder económico. Bueno, son dos cosas. La primera la hemos preguntado tal cual. ¿Qué le parece a la gente que efectivamente desde el gobierno
hagan reproches ad hominem, ¿no? En algunos empresarios. Y es curioso porque bueno, sale más del 60% dice que no le parece adecuado. Le parece adecuado a los votantes de la derecha, le parece inadecuado a la inmensa mayoría, casi unánime. A los votantes del PSOE están ahí porque seguramente si lo hubiera hecho otro les parecería mal, pero lo está haciendo su gobierno, con lo cual les genera un poco de contradicción. Y los votantes de Podemos están encantados. Algunos dirían que más, ¿no? Como le ya me imagino a Pablo. Guerra, ¿no? A Pablo y dice, dales caña, ¿no? Bueno, pues esto en un primer momento les parece mal en líneas generales, y cuando lo hemos preguntado en concreto también por Ferrovial es todavía mayor. Creen que no aporta para la imagen de España en el extranjero y no genera confianza. La relación del poder político y el poder económico, efectivamente, últimamente últimamente ha sido desde el verano, ¿no? Digamos desde las elecciones en Andalucía y desde que todos nos hemos conectado en un clima electoral en este año tan lleno de urnas. Lo que nos dicen los españoles, el 75% dice que es bueno que el gobierno y las grandes empresas y los empresarios en general, es bueno que tengan relación. Cuando le preguntamos cómo evalúan la relación actual, solo nos dicen que es buena el 29%. Solamente el 29% de los españoles dicen que actualmente la relación es... Aquí, curiosamente, se descuelgan los de la derecha, por supuesto, dicen que la relación es mala. Los del PSOE dicen, hombre, tampoco es tan mala, fíjate, si se hacen fotos juntos y tal. Y los de Podemos dicen que es mala porque tendría que ser peor. Eso es lo que, en cierto modo, claro. vienen a decir, ¿no? Y cuando les preguntamos, oye, ¿y quién es el principal responsable de que esta relación sea así, ¿no? El 80% de los que dicen que la relación es mala dicen que la culpa es del gobierno. Por eso, en el último tiempo, lo que vamos viendo cuando analizamos en nuestro pulso continuo cómo es la imagen de diferentes empresas y cómo es la imagen de sectores económicos, vemos que a pesar de esta mala relación, de estos reproches públicos y con título personal, no salen perjudicados. Es decir, las grandes empresas y, digamos, los sectores empresariales no se han visto afectados porque, de alguna manera, y lo comentaba un poco antes, los españoles al final lo que esperan de las empresas es la legitimidad por desempeño. Es decir, oye, usted puede ganar dinero, lo importante es que funcione, que haga bien, haga lo que tenga que hacer en términos de pagar impuestos y todas estas cosas, y a partir de ahí, pues usted lo está haciendo bien, no entendemos el ataque, ¿no? Así que por eso, en el último tiempo, las grandes empresas y los sectores empresariales en general no han visto que su imagen y su reputación social se haya visto perjudicada. Como han oído ustedes, Andrés ha dicho que si alguien quiere saber algo de su pueblo, tiene en su cabeza los 9.000 municipios, que no está mal. Eso incluye donde vivan ahora, me pasan la nota, y donde pasen las vacaciones. Correcto. Es decir, que tiene incluso de sus parejas, ¿no? Es decir, que tenemos un abanico amplio, ¿no? Bien, pero lo que todo el mundo quiere saber es qué va a pasar en las elecciones. Nos vamos a conformar con unas pocas, ¿no? Sí. ¿Te imaginas ahora empezar a decir a todo el mundo el resultado? Apunten, ¿no? Villalobitos de abajo. Apunten. A ver, ¿qué va a pasar? Así, ¿cuánto tenemos? ¿10 minutos o 10 horas o 10 segundos? Yo, si me das la solución, yo me quedo aquí las que quedan. Lo bueno es que no hay solución. No lo sabemos. Lo sabremos el día 29. El que no quiera trasnochar, lo sabrá. Bueno, pero la tendencia que tú ves, a ver, hablando ahora en serio. Certezas, incertezas. ¿Qué cosas? Hay muchas incertidumbres porque, lógicamente, esto hay muchas. Mira, de las elecciones municipales te cuento una gran certeza. Creo que, fíjate, Paco, macho. Es increíble, vamos. Ahora espero que te traigan no, tuya. es que no está Fernando por aquí. No. Yo decía, ¿por qué me han traído? ¿Quieres una tú también? No. El presupuesto del colegio aguanta, te tienen aquí atornillado. Yo puedo ir luego a... No, a ver, certezas sobre la urna municipal. Lo primero es que tenga claro todo el mundo que la gente va a responder a la pregunta que le hacen. Y la pregunta es, ¿quién quieres que sea tu alcalde y quién quieres que sea tu presidente autonómico? Por tanto, olvidémonos de dinámica nacional. Eso el PP al principio pensaba y se ha equivocado y ahora está corrigiendo. ¿Quién quieres que sea tu alcalde? Si vemos la gran urna nacional, el PP va a ser primera fuerza. El PSOE fue la vez pasada primera fuerza.
De las 6 capitales, actualmente el PP tiene, de las 6 municipios más grandes, que son Madrid, lo tiene el PP y lo va a mantener probablemente con mayoría absoluta. Zaragoza lo tiene el PP y lo va a mantener el PP seguramente. Y Málaga lo tiene el PP y seguramente lo sea con mayoría absoluta. De las que no tiene el PP, que son Sevilla y Valencia, Sevilla podría conseguirlo la derecha, Valencia está en un cara o cruz, y Barcelona, que es la más difícil y es tu tierra, pensad una cosa si es difícil. El año pasado, la vez pasada y este año, el que gane seguramente no pase del 22%. Del 22% de los votos. Es decir, que está hiperfragmentado. Ahora mismo hay una gran disputa entre 3 fuerzas, en el que son 3 caballos, que son Trías, Colau y el PSC. Digo el PSC porque, aunque se llame Collboni, creo que el candidato es Sánchez y la potencia es la de la marca. Ahora mismo está destacado un poco por delante el PSC. Por lo tanto, con la importancia que tiene ser primera fuerza en los ayuntamientos, es importante tener claro que quien quede primero ahí tendrá muchísimas posibilidades de terminar siendo el alcalde. Por tanto, de las 6 primeras poblaciones en España, que son casi 9 millones de electores, tenemos el PP se puede llevar seguro 3 y podría disputar otras 2. En las comunidades autónomas lo vamos a hacer en semáforo, si quieres, o mira, en 3. Los que cambian, los que continúan como están y los que están en disputa, en ámbar, ¿no? Pues mira, los que van a cambiar, solo hay uno, es seguro La Rioja, y probablemente el PP consiga la mayoría absoluta. Los que van a permanecer, seguro, va a ser Madrid, probablemente con mayoría absoluta, el PP, Murcia, que está el PP y probablemente el PP esté en condiciones también de disputar la mayoría absoluta. En el caso de la izquierda, probablemente Asturias, está el PSOE y no va a cambiar. En Navarra gobierna el PSOE y, aunque va a ganar en la lista de la derecha como primera fuerza, va a seguir gobernando el PSOE probablemente, y poco más. Y ahora, las de disputa son difíciles. Tenemos las 2 islas Canarias, hasta hace poco la poníamos en las de continuidad, pero sabéis que ha habido un poco de lío con el Tito Berni, etcétera, etcétera. Está ahora mismo en a ver qué pasa, pero más hacia el lado de la izquierda. Baleares gobierna el PSOE y es posible que la derecha tenga alguna oportunidad ahí, con lo cual está en disputa. Hago un recuerdo, se disputan 12 comunidades autónomas, ahora están 2 pintadas de azul y 10 pintadas de rojo, con lo cual lo normal es que la tensión sea del rojo al azul y que es hacia donde va la tendencia. ¿Qué más tenemos? Cantabria puede ser, gobierna el PRC con el PSOE y el PP podría llegar a gobernar. En Aragón está gobernando el PSOE de Lambán y es posible que exista un cambio. Ahí quien va a decidir se llama Aragón Existe, o Teruel Existe, ¿no? Tenemos Castilla-La Mancha, gobierna Paje solitario y es solo ante el peligro, porque como no tiene compañero de viaje, Podemos no entra, será presidente solo si consigue la mayoría absoluta. Tenemos La Rioja, ya la he dicho, tenemos Navarra, tenemos Extremadura, viene Guillermo Fernández Vara con mayoría absoluta y ahora todo el bloque de la izquierda está disputándose con la derecha, con lo cual eso podría cambiar de color. Y me deja para el final, creo que no me deja ninguna, me deja para el final Comunidad Valenciana, que es la más importante. Si tuviéramos que mirar el 28 de mayo y digo, oye, solo 2 sitios, uno en municipales será Barcelona, no lo digo yo, lo dice la agenda del presidente del gobierno. Abre en Barcelona, cierra en Barcelona, bueno, en realidad abre en la Casa Blanca, sí, exacto. Pero abre en Barcelona la campaña, cierra en Barcelona y esa es la importancia porque puede, digamos, ganar esa plaza y es la más importante. Y si miramos a la urna autonómica, la más importante es Comunidad Valenciana. Desde el año 2015, la histórica Comunidad Valenciana de Camps, Rita, etcétera, etcétera, todas esas sinergias del PP, llevan desde el 2015 en la otra orilla del río con una cosa que se llama el Botànic, un sujeto político formado por PSOE, por Compromís y por Podemos. Ese Botànic hoy por hoy se resiente, pero todavía tiene suficiente salud como para, en ese cara o cruz que te digo, se lo damos más a la izquierda.
El PP podría disputar, como he dicho, el Ayuntamiento de Valencia y la Comunidad Valenciana. Sin duda, para el PP sería para ellos un éxito rotundo de cara a las generales. De cara a las generales, que no sé si me vas a preguntar, te digo... Estoy encantado de hacerte entrevistador. No, de cara a las generales, el Feijóo podría poner de todas las comunidades autónomas, hoy tiene mayoría absoluta en Galicia, mayoría absoluta en Andalucía, y podría sumar a esas mayorías absolutas Madrid, Murcia y La Rioja. Además, podría llegar a gobernar en solitario con algún tipo de pacto asimétrico en Cantabria y en Aragón, y podría gobernar con Vox. Hemos dicho que Extremadura está ahí, que Baleares podría ser, y podría ser alguna más. Con lo cual, de alguna manera, el mapa autonómico se va a equilibrar, pero sí que creo una cosa, Paco, y esta es una certeza e incerteza al mismo tiempo, que es, de cara a las generales, el PSOE, quede como quede, creo que, por los datos que tenemos, el PSOE no va a perder, aunque va a ir a menos, y de cara a las generales, el PP no va a ganar, aunque va a ir a mucho más. Es decir, que se reparte lo que se reparte. Aquí son alcaldes, muchas diputaciones y comunidades autónomas. Y luego las generales vamos a ver, porque se acaba de recomponer el mapa también y habrá que ver, ¿no? ¿Tú crees que se recompone el mapa con Sumar y Podemos que llegarán a un acuerdo? Dos cosas. Se recompone, sí. A ver, en la derecha ya está. Ciudadanos desaparece, se queda en el 1% y, por tanto, el efecto Feijóo un año después es lo siguiente, que el PP se come todo Ciudadanos y que la relación de jerarquía en la derecha es, antes, Castilla y León era por cada voto de PP, por cada voto de Vox había casi uno de PP, y ahora por cada voto de Vox hay 2 de PP. Probablemente acaben en casi 1,3, ¿no? 12,35, una cosa así. Ahora está 15,32 aproximadamente, 15,30, más o menos. El problema es la izquierda, que ahora se ha recompuesto. Y aquí hay que tener claro una cosa. La condición de posibilidad para que la izquierda pueda permanecer en el gobierno con una mayoría es que el espacio a la izquierda del PSOE vaya unido. Hemos conocido ayer los datos del CIS, que nosotros hemos vuelto a revisar, y los hemos comparado con los mismos que tenemos nosotros de las 2 últimas semanas. Los datos de base son iguales. Lo que pasa es que la interpretación y la mirada son muy diferentes, son casi estrábicas. Lo que dicen nuestros datos, digo porque como los del CIS podéis ver en cualquier periódico, lo que dicen los nuestros, ¿qué es? Que efectivamente el PP sería primera fuerza, estaría en el 30% alrededor, es decir, esta entrada de Sumar lo que le ha hecho es que ha reactivado, primer efecto deseado, ha reactivado un poquito a la izquierda. Un efecto indeseado es que al PSOE le ha costado 3 puntos, es decir, ahora mismo está en el 25%, un poco por debajo, 100 escaños, pero un poco por debajo del 25%. ¿Qué sucede? Hay un debate ficticio en vuestro oficio, que es los medios de comunicación, de la tercera plaza. Nosotros no vemos una disputa en la tercera plaza la tiene Vox con el 15%, y el siguiente que viene se llama Sumar. Sumar con un 10-11% y Podemos con un 6-7%. ¿Qué es lo que sucede, Paco? Que efectivamente el primer efecto deseado es que movilizas a parte de la izquierda, en cierto modo, a costa del PSOE, por un lado, y el problema es que cuando nosotros vemos el grado de movilización, es decir, oye, yo voy a ir a votar a Sumar, pero es que antes te hemos preguntado si vas a ir a votar y me has dicho que no lo sabes. Entonces, de esa gente de, no sé si voy a ir a votar, pero voy a votar a Sumar, a Yolanda, hay un 33%. Es decir, ¿cómo interpretamos eso? A día de hoy, que se ensancha, que se dilata el espacio político a la izquierda del PSOE, es cierto, pero con mucha menos fortaleza. ¿Y por qué al PSOE le ha costado 3 puntos? Le cuesta 3 puntos por 2 razones que van a entender muy bien. La primera es porque el 500.000 de votos que se te va a la derecha se te sigue yendo, porque que Yolanda vaya a Magariños no tiene nada que ver, por lo que yo me voy del PSOE al PP. Y se te va 800.000 votos a la izquierda y dejas de recibir voto de Podemos. Es decir, durante mucho tiempo, cuando Sánchez ha hecho, digamos, esos pactos con Podemos, Esquerra, Bildu, etcétera, etcétera, muchos de sus votantes, gran parte de sus votantes han dicho, hombre, pues de Podemos a Sánchez, de Esquerra a Sánchez. Lo que perdías, digamos, por la izquierda lo compensabas con lo que recibías por el otro lado.
Pero con la aparición de Yolanda, lo que has dejado de hacer es de recibir votos de Podemos. Se van a Yolanda directamente. Y además, de tus votantes se van al otro lado. Con lo cual, el PSOE hoy por hoy no ha hecho un buen negocio con Sumar. Pues una pregunta. Claro, yo tengo la percepción, que seguro que está equivocada, de que esto de la política... Mira, hasta se me cae el bolígrafo. Es decir, que esto de la política es como el fútbol, ¿no? Donde tú eres del Madrid y lo máximo que haces es no ir al campo, pero que no te pasas no conozco a nadie que se pase el Madrid al Atlético, Atlético al Madrid. Desde luego no Exacto, ya me imaginaba yo, ¿no? Pero que en la política yo la sensación que tengo viendo cosas es lo que se produce es una menor participación, por eso el presidente del gobierno está obsesionado con la radicalización, con intentar movilizar a sus votantes diciendo cuidado, cuidado, que viene Vox. Tú ves, porque en donde sí que yo he visto que hay, y conozco gente además muy conocida, que ha votado a Ayuso siendo votante socialista, es en Madrid, pero en el resto de sitios yo nunca lo he visto. Bueno, siempre habrá alguna persona, sí. Pero digo, cuando decís que hay 100.000 votantes socialistas que votan al PP, o 50 o 10, ¿eso es verdad o es...? No, nosotros tenemos 500.000. Saldo neto es, o sea, siempre hay alguno que se mueve y tal, pero en términos significativos hay 500.000 de corrimiento de voto, más de 500.000 de voto neto que sale del Partido Socialista y se va a la derecha, fundamentalmente al PP. Alguno incluso pasa al siguiente pueblo, que es Vox. Pero sí, eso hoy por hoy lo vemos, y te diré que sí, porque te diré que no es en plan que hemos visto una golondrina, es que llevamos viendo un verano durante 12 meses, desde las andaluzas del año pasado. Tezanos no lo ve eso, mi amigo Tezanos. No, se ve igual, si veis a los microdatos, veis que hay 8 o 10% de votante socialista que va al PP. Mirad, la cuenta es muy fácil. El PSOE tuvo 7 millones de votos. Si se pasan el 8% de manera sostenida en barómetro tras barómetro, los suyos, los nuestros, 7 por 8, 56. 560.000 votantes pasan a ese lado. El problema que ha tenido Sánchez ahora es que los 500.000 votos que pasan a la derecha, ahora le sumas 800.000 votos a la izquierda, hacia Yolanda. Ese es uno de los problemas que tiene el PSOE actualmente. Bueno, y lo que comentabas es muy interesante, lo del grado de movilización. Déjame que te cuente, cuando miramos a los votantes de la derecha y le miras el grado de movilización, es decir, ¿usted iría a votar actualmente? Y el 93% de los votantes de derecha dice, ponme ya la urna que voy. Tranquilamente, no me espero cuando la pongas, pero bueno, voy. Pero si la pones ya mejor. Pero si la pones ya, aquí lo tienes, por adelantado. En el caso, cuando miras a los votantes de izquierdas, ese 93 baja a 74. Es decir, el grado de movilización es mucho menor. ¿Con Yolanda ha subido un poquito? Sí, ha subido un poquito, pero el problema que tiene es, que dices, ¿y cómo moviliza a esta gente? Tú decías, Paco, el miedo a Vox. Nosotros estamos estudiando esto del miedo a Vox porque efectivamente el trifachito, etcétera, etcétera, la foto de Colón, dio mucho miedo en el 2019 y eso fue un arma interesante porque además Vox había entrado en Andalucía de forma por primera vez y tal. Bueno, ahora nosotros lo estamos intentando medir de formas diferentes y fíjate, la mejor forma que hemos encontrado es la siguiente. Cuando le preguntas a la gente, ¿qué prefieres? Habitualmente hacemos la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Un gobierno liderado por Pedro Sánchez o un gobierno liderado por Feijóo? Y bueno, salían unos números en el que Feijóo salía un poquito mejor, pero lo que de verdad te da la respuesta es, ¿qué prefieres? ¿Un gobierno liderado por Pedro Sánchez, con Podemos y apoyado por Esquerra y por Bildu, o un gobierno de Feijóo con Vox, ¿no? Y entonces te responden una cosa. Y cuando haces el mismo contraste, dices con Feijóo y con Vox, pero Vox fuera. Entonces, para ver un poco cuánto pesa el miedo a Vox dentro y fuera del gobierno. Y vemos que a la derecha más o menos le da un poco igual y a la izquierda un poco también, que es lo que nos empieza a sorprender. Es decir, que ese miedo a Vox, al final, oye, pues que sí, que no me gustan, pero están ahí. Entonces, hoy por hoy, al cuerpo electoral de la izquierda, hombre, a lo mejor consiguen agitar ese fantasma y hacerlo efectivamente, pero hoy, no digo que esa palanca hoy sea un churro, pero desde luego hace menos fuerza que hace 4 años. Cuando yo andaba ahí en política siempre me dijeron que lo importante es esta pregunta, no porque la haga yo, que no me entero mucho, sino simplemente es, las encuestas, ¿quién dicen que va a ser el próximo presidente del gobierno?
¿Estáis preguntando eso? Sí. ¿Y quién te dicen, Sánchez o Feijóo? Está bastante empatado, eso es mala noticia para los del PP. pero sale, cuando preguntamos gobierno de Sánchez o gobierno de Feijóo, sale 5 puntos por delante de Feijóo. Eso es ya, bueno, una de cal y una de arena. Sí. Bueno, yo creo que como lo ha hecho muy bien, yo propongo que le den berberechos, como ya es la hora del aperitivo, entonces tienes derecho a berberechos. Gracias.